vamos a dejar por un momento nada más la realidad nuestra de cada día para conocer qué pasa en el mundo, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa con el Mercosur y con la situación de Bolivia. Está Juan Pablo Julier del Observatorio de la Universidad Católica con nosotros vía Skype. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá queriendo saber, cuáles fueron los ejes que se abordaron ayer en esta reunión donde muchos de los presidentes del área de Mercosur estuvieron participando de manera virtual con algunos enojos por situaciones puntuales. Sí, abrió con el cambio, o sea, la cumbre se hizo en virtud del cambio de la presidencia pro tempore, que en este momento le toca Uruguay, así que abrió con el discurso del presidente uruguayo Lacalle Pou, y se centró más que nada en cuestiones de comercio internacional, principalmente donde el Mercosur tiene más dificultades, que es en torno a las barreras aduaneras. Lo primero que dijo fue recordar la necesidad de aprobar el acuerdo con la Unión Europea, que está en fase de revisión todavía por los parlamentos de cada uno de los países del Mercosur, y a su vez también está en fase de revisión por los parlamentos de los países de la Unión Europea, o sea que no solamente es una cuestión de voluntad del Mercosur, sino también tiene un proceso del otro lado del charco, y de alguna manera pidió no volcarse masivamente hacia el proteccionismo, por más que les convenga a los países más grandes del Mercosur. Y ahí, diría yo, está el gran nudo gordiano de nuestra unión regional, que tenemos muchas asimetrías económicas y el tema proteccionismo es muy distinto para cada uno de los países. Por un lado, Argentina está en una etapa de su desarrollo industrial donde requiere mucho proteccionismo por una serie de cuestiones tanto históricas como coyunturales que hace que la industria argentina hoy en día necesite fuerte protección para poder existir. No así todas las industrias de Brasil, hay algunas industrias que son muy competitivas, ojo, también hay industrias que son muy competitivas en Argentina, pero la gran mayoría no. Y tenemos ahí también otro tema con Brasil, que es la postura ideológica del Ministerio de Economía, un poco también que permeó en Itamaraty, que es la cancillería de ellos, el Ministerio de Relaciones Internacionales, donde se han abandonado varias cuestiones. De hecho, se esperaba inicialmente una cumbre un poco más escalada, conflictivamente hablando, pero después el presidente de Brasil tuvo una postura finalmente bastante conciliadora, no habitual en él, en donde se llamó de alguna manera a trabajar y a buscar puntos de comunidad. Se sabe de todas maneras que hoy en día la posición arancelaria de Argentina es minoritaria en el bloque. Los otros tres países quieren ir avanzando no solamente hacia barreras arancelarias diferentes, sino hacia acuerdos bilaterales después con otros países. Y esto también es el deseo, y lo ha manifestado muchas veces Brasil, inclusive en su momento Bolsonaro llegó a decir que iba a usar el Mercosur si le servía y si no. Sí. De alguna manera se va sumando a todas estas cuestiones donde lo que está pasando hoy en día en el Mercosur es que no hay una visión conjunta, sino que en realidad cada país se está concentrando un poco en lo que necesita hoy su economía. Claro, eso es si uno se pone a pensar, un órgano tan importante que tiene países de Latinoamérica que no esté pensando en conjunto a lo que puede llegar a venir, sin dudas que es un paso hacia atrás. Sí, es de alguna manera representativa de la realidad regional de hoy en día. O sea, el tema de la integración a nivel regional estaría pendiente desde hace mucho tiempo, pero en estos últimos años más aún. Los pocos avances que se han logrado se han disuelto, desapareció UNASUR, CELAC prácticamente no funciona, quedaron los organismos tradicionales que no suelen ser representativos de los intereses de la región, como CEROEA, y de alguna manera todo esto va confluyendo a también afectar el Mercosur, en el sentido de que es un organismo que siempre ha dependido mucho de la voluntad política del gobierno de turno. Y más que nada de la voluntad política de Argentina y Brasil, que son los dos socios más grandes, y la realidad es que la comunicación entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro es nula, entre ellos al menos. Después las cancillerías mantienen contactos, pocos, pero mantienen.
y bueno, también eso se refleja, ¿no es cierto?, en la realidad del bloque. Y después tenemos, por otro lado, que lo mencionaban también ustedes, los países asociados que participaron de esta cumbre, que hay que recordar que fue virtual también, que se han reunido los presidentes, sino que eso también hizo que sea típico, en el sentido que fue más bien un hablar por turnos que un intercambio, donde también se unieron como estados asociados que son los presidentes de Chile, de Bolivia y también como observador el presidente de Colombia, que estuvieron ahí también participando, cada uno con sus realidades también. La verdad es que la presidenta interina de Bolivia no ha dicho cuál es la voluntad de Bolivia en torno al Mercosur desde que asumió, así que no sabría qué irá a pasar. En su momento la idea era que Bolivia pase a ser un miembro pleno, pero hoy está todo medio caído. Está tan frenado como las elecciones en Bolivia. Sí, básicamente sí. Es como hay un gran vacío en muchas cosas. Yo creo que el tema es que Bolivia no ha resuelto su crisis política interna, y más allá de eso, aún así estuviese resuelta, no sé qué atractivo podría hoy tener para Bolivia ingresar al Mercosur, porque no es el mismo Mercosur que existía años atrás. Entonces también por ahí se ha perdido un poco esa vocación de cerrar la cuestión energética, que había sido inicialmente la postura para hacer ingresar a Venezuela por el tema del petróleo, y después a Bolivia por el tema del gas. Entonces todo este tipo de cuestiones en torno a la planificación estratégica de recursos se fue perdiendo en el Mercosur, se fue dando lugar más a lo que es quizás la ideología de moda, por llamarlo de una manera, que son los acuerdos bilaterales y multilaterales, pero de libre comercio con la mayor cantidad de países del mundo, una especie de modelo de comercio exterior a la carta, como tiene Chile, como tiene Estados Unidos, y como también está imponiendo China, que es el que marca hoy en día el ritmo a su vez del comercio exterior en el mundo. Entonces todos estos factores, digamos, de alguna manera contribuyen a que el Mercosur hoy, si bien siga siendo una herramienta de comercio valiosa, haya bajado sus expectativas en un montón de cuestiones, y que realmente el último gran logro que tuvo fue cerrar el acuerdo con la Unión Europea, que también es un proceso, yo lo he dicho, inclusive cuando ni bien se cerró, es extenso, porque no solamente requiere la voluntad de los países de Argentina, sino que después eso tiene que aprobarse por los parlamentos de los países europeos. Y hay países europeos de mucho poder como Francia que están bastante trabados con eso, porque hay cuestiones de proteccionismo de ellos mismos que son muy difíciles de sortear. Entonces, yo siempre he dicho, Francia es un país con una industria agropecuaria bastante pujante, pero no puede competir con Argentina, que tiene, el Buenos Aires tiene el mismo tamaño que Francia. Entonces es imposible competir con Argentina en ese sentido para un país como Francia, por la extensión territorial. Y ahí hay toda una serie de cuestiones que también van a demorar en ser aprobadas del otro lado del charco, y que va también quizás hasta generar modificaciones que sea necesario sentarse a rever. Y ahí es donde yo veo el mayor problema, que qué pasa si eventualmente la Unión Europea pide una renegociación, porque en este momento no hay una posición común dentro del Mercosur como para ir a negociar lo que sí había años anteriores cuando se hizo esto. Y ahí va a ser una complicación grave. La verdad que sí. Juan Pablo, te agradecemos el tiempo y obviamente este análisis de lo que dejó la cumbre online, la cumbre virtual del Mercosur con cambio de presidencia. Gracias por estar y nos vemos el viernes que viene. Gracias a ustedes, que estén bien.